Bienvenidos, buenos días. Vamos a comenzar. Pues muchas gracias, Norma. Ya la mayoría de ustedes la conoce. Ha estado en las otras pláticas que nos ha dado pues en esta misma plataforma. Y pues Norma Ornelas es nuestra socia responsable de todos los temas de comercio exterior. Pues no le gusta mucho que hagamos una presentación larga de ella, es muy modesta, pero me pasaría un buen ratito presentando su trayectoria, así que pues no te quito más tiempo, Norma. Yo lo que sugiero es que si tienen alguna duda, algún comentario, nos lo hagan saber por el chat, o bien pues la interrumpen y con todo gusto abren su micrófono y pueden hacer la pregunta con toda la tranquilidad. Y bueno, pues les agradecemos esta mañana el que se hayan conectado y bueno, adelante, Norma, pues todo tuyo el micrófono. Gracias, Javier. De hecho, sí, yo agradezco. Dice tesorería, perdóname, gracias por abrir tu cámara, Javier, gracias por abrir tu cámara. Me encantaría poder verlos porque pues, para mí es mucho más sencillo poder ver sus expresiones y poder saber si están entendiendo lo que digo, ¿no? Muchas gracias. De todas maneras, cualquier duda, con toda la confianza, por favor abran sus micrófonos o dejen su comentario en el chat, lo vamos abordando. El chiste es de que esto sea un poquito más dinámico, no me gusta la comunicación de una sola vía, entonces, pues bueno. Es el tema de hoy es una continuación de lo que habíamos visto de obligaciones del importador y exportador, ¿no? De alguna manera yo les dejé así como que vamos a seguir sembrando para que vayamos entendiendo la parte de las obligaciones. Y una de las obligaciones que veíamos en la sesión pasada era la valoración, la manifestación de valor, ¿no? En ese sentido, esta obligación se vuelve hoy un poquito más importante que las otras por la novedad del inicio del fase de pruebas, perdón, del inicio de la fase de pruebas que está teniendo en la ventanilla única para que se implemente el envío de la manifestación de valor electrónica. El tema en forma concreta va a ser manifestación de valor en forma electrónica y su impacto en la contabilidad. Ahorita me entenderán, a lo mejor si me corrigen, evidentemente yo no trato de invadir su esfera de competencia, pero yo veo algunas áreas de oportunidad que no necesariamente hoy lo tenemos cubierto con la operación y que este envío o la entrada en vigor de esta obligación a través del envío en medios electrónicos nos puede poner un poquito a hacer ajustes mayores, o sea, nos puede poner un poquito de estresados si somos de ese tipo de personas que nos estresamos para bien o para mal. Ok, entonces, esta parte ya no sé si ya la conocían, pero bueno, la obligación de la manifestación de valor o de hacer, enviar y entregar una manifestación de valor respecto de las mercancías que se van a importar o que se van a exportar, están en el artículo 59 de la ley aduanera. Yo les comento o les comentaba en aquel entonces que la obligación era de 3 acciones diferentes, ¿ok? La primera acción es que tenemos que hacer la transmisión del manifiesto de valor. Hoy todavía lo hacemos a papel, pero mañana lo vamos a hacer a través de la ventanilla única. El segundo o el segundo paso que tenemos que hacer es entregarle ese manifiesto de valor al agente aduanal, porque el agente aduanal lo va a tener que vincular al pedimento. Y el tercer acto es conservarlo en la contabilidad, ¿ok? Entonces, para mí esta obligación está dividida en 3 fases.
la de la propia transmisión, la de la entrega a la agente aduanal y la de la conservación en la contabilidad. Cuando le ponen conservar en la contabilidad, pues ya directamente nos están llamando, ¿no? Sin embargo, lo que les quiero dejar claro el día de hoy, espero lograrlo, es que desde la transmisión tenemos que intervenir nosotros como área de contabilidad o fiscal que estemos apoyando a los de comercio exterior, ¿ok? Entonces, la obligación sí es, y es para el importador, hacer la transmisión, hacer la entrega de la manifestación y conservar esa manifestación en la contabilidad. Me decía Javier hace ratito, oye, pero pues todavía no entra en vigor. No, la obligación como tal siempre ha existido. O sea, la obligación de hacer la manifestación de valor siempre la ha tenido que cumplir el importador, ¿ok? O sea, no hay una excepción a la regla, más bien lo que cambia de modalidad es cómo la entrego a la autoridad, porque antes la autoridad decía, bueno, más bien el texto señalaba que a requerimiento de la autoridad se lo tendría que estar exhibiendo. ¿Por qué? Pues porque era papel. Sin embargo, el día de hoy, la autoridad dice, no, me la vas a transmitir y me la vas a transmitir previa a que se haga la importación. Y ahí es donde empezamos a tener problemas, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo digo que siempre ha existido o por qué recalco el que siempre ha existido? Es porque si ustedes pican la parte operativa, no sé si esté o haya alguien de comercio exterior en el foro, pero si ustedes ubican la parte operativa, ustedes nunca van a ver que alguien de comercio exterior se preocupe por elaborar una manifestación de valor. Siempre nos veremos preocupados porque no la tenemos firmada, pero no por elaborarla. La elaboración al día de hoy de la manifestación de valor se delega en el agente aduanal. ¿Por qué? Pues porque siempre ha sido una facilidad que el agente aduanal genere este documento a partir de la información que ya se proporcionó en el pedimento. O sea, estamos haciendo una manifestación de valor después de que está importada la mercancía. O sea, ¿cómo podemos decirlo? Me suena un poquito ilógico. Primero hacemos la importación y después te hago la declaración de lo que debiste haber declarado en el pedimento. Mm, lógicamente está al revés, ¿no? El proceso. ¿Por qué? Porque primero debiste conocer el valor y después declararlo. Hoy en día la práctica es al revés. Primero lo declaras y después dices cómo lo integraste. Y el problema al día de hoy radica en que es el agente aduanal quien hace esa determinación de valor, no necesariamente el importador. Es más, yo les podría decir, pregúntenle a cualquier importador, no de los grandes, porque los grandes seguramente sí lo tienen más consciente, pero un importador pequeño, un importador, diría Javier, de a pie, pregúntenle cómo integra el valor de la mercancía que importó. No vas a ver ni de qué le estamos hablando, ¿ok? Entonces, esta facultad, digo más bien dicho, esta obligación al día de hoy no la tenemos perfectamente amarrada porque la delegamos en el agente aduanal. Y yo les decía a la agente de comercio exterior, no, si el problema no es que se la delegues al agente aduanal, está bien, o sea, pues que alguien más que tiene un proceso ya preestablecido y que tiene mayores recursos de los que podemos disponer dentro de la empresa, se haga cargo de esta elaboración, no es malo, ¿no? Lo malo es que no supervises o no te enteres de por qué declaró lo que declaró. Por ejemplo, les voy a decir una cosa. En el mundo de aduanas o en comercio exterior, existe un concepto que se llama vinculación. Este concepto de vinculación es lo que para ustedes es partes relacionadas, ¿ok? Hay un estrecho o hay un vínculo entre el proveedor y el importador, ¿ok?
A veces se llaman casi igual, nada más que en Estados Unidos o en el extranjero, en cualquier parte del mundo, y se llaman, no sé, por ejemplo, Patito Inc. o Patito SADCB. Se llaman exactamente igual y en la manifestación de valor aparece que no existe vinculación, ¿no? Entonces, yo les decía, bueno, ¿en qué lógica existe que si me llamo igual, se parece a mí, no sea de mi familia, ¿no? Entonces, el error aquí en este caso es que dicen en la manifestación de valor vinculación, no, cuando evidentemente estamos vinculados. Entonces, el punto de aquí es que cuando una empresa delega en el agente aduanal la elaboración de la manifestación de valor, estamos confiando o pretendemos que el agente aduanal no se equivoque, cuando la verdad del asunto es que el agente aduanal no conoce la integración del valor como lo conoce, perdónenme, la parte contable o la parte de la tesorería. ¿Por qué? Pues porque ustedes son los que conocen de los costos. Y pretendemos delegar esa operación en el agente aduanal. Ahí está nuestro primer error. Hoy en día ya la autoridad dijo, pues como que no me cuadra esta actividad. Y por eso está diciendo, transmíteme tú al sistema la manifestación de valor. ¿Ok? Y yo digo, transmíteme tú, tu importador. ¿Por qué? Porque esta manifestación de valor, que ahorita está en fase de prueba, va a tener que transmitirse a través de la ventanilla única, la ventanilla única de comercio exterior. Esta ventanilla única de comercio exterior, para poder generar cualquier información a nombre de la empresa, pues el RTC responsable se tiene que autentificar como tal y se autentifica como con su fiel, perdón, con la fiel o con los sellos digitales que se generan a partir de la fiel y que solamente pueden ser utilizados para firmar trámites en ventanilla única. No sé si ustedes sepan, pero bueno, finalmente, para no estar otorgando permiso o acceso a la fiel, lo que hacen algunas empresas es que generan sellos digitales. En el caso de Busem, en vez de ponerle la sucursal donde se va a utilizar, se pone va a ser Busem donde se va a utilizar, y esos sellos solamente se van a poder utilizar para entrar al portal y firmar trámites y gestiones a nombre de la empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir? La transmisión ya no va a poder ser por cualquier persona, sino quien tenga autorizado ya sea el sello digital o el uso de la fiel, ¿ok? Por ahí había alguien que me decía, oye, pues es que el uso de la fiel, el contador es muy celoso y no le permite el uso de la fiel a nadie, ¿no? Porque alguien le dijo que si le permitía el uso de la fiel a alguien, casi casi se iba a ir a la cárcel, ¿no? No sé lo que pasa, pero bueno, el punto es de el contador es celoso y pues, con justa razón, está dentro de sus áreas de responsabilidad, ¿ok? ¿Cómo voy a hacer para enviar una manifestación de valor con la fiel que solamente tiene el contador? Entonces el contador se va a hacer cargo de estar enviando todas las operaciones de comercio exterior a través de ventanilla única. ¿Sí se ven haciendo esta tarea, contadores? ¿No? Yo la verdad es que no. No los veo. Ustedes están preocupados por las declaraciones anuales y todo, y las declaraciones y el dictamen. Siempre tienen mil trabajo. Ahora súmenle el que tengan que generar la transmisión de la manifestación de valor. No creo que lo vayan a hacer. Pero bueno, si lo hicieran, pues sería una tarea más a lo que tienen que generar. Pero esto es muy operativo, ¿ok? No creo que lo hagan. Oye, ¿cómo puedes hacerlo?
si no tienes el uso de la fiel. Bueno, pues entonces, hace ratito mencioné el uso de lo que es el sello digital para BUSEM. Puedes generar un sello digital y que con ese estén firmando. Oye, ¿se lo puedo dar a la gente aduanal? Yo sí, pues sí, y ahorita no te, o sea, sí se lo puedes dar a la gente aduanal, de hecho se lo dan a la gente aduanal, pero no quiere decir que sea la mejor opción para nosotros. ¿A qué voy con esto? Hay otra tercera opción. Si no es la fiel, si no son los sellos digitales, hay una tercera opción para hacer este envío de información. La BUSEM tiene la opción de acreditar a capturistas. ¿Capturistas quiénes son? Son el coordinador de los embarques, el coordinador de las importaciones, el coordinador de expo. Ellos son los capturistas. Ellos tendrían que entrar a capturar la información y que la firme el contador o que la firme el poseedor de la venta, digo, del sello digital. O sea, ¿qué quiero decir? Esa persona nada más está autorizada para hacer la captura de la información, pero el envío o la transmisión ya formal al sistema la hace quien tenga en su poder el sello digital o la fiel. Ah, entonces me tranquilizas. ¿Por qué? Pues porque el proceso puede seguir siendo nada más de validación de datos y no de captura, ¿ok? Entonces, eso implica, si están de acuerdo ustedes conmigo, yo le decía a Javier, oye, pues implica cambios en los procesos internos de la empresa. Yo no sé si lo tengan visto, pero pues yo no sé si se pusieron ya de acuerdo en quién va a ser el capturista o quién va a ser la firma de la manifestación de valor. Ese es un primer proceso que tendríamos que estar ajustando antes de que entre en vigor. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Todavía no sabemos, todavía está en fase de pruebas, pero finalmente es algo que ya te están anunciando que va a entrar. Entonces tú tienes que empezar a ver cómo vas a actuar. Si vas a generar un sello digital y lo vas a repartir en varias personitas, en el jefe de coordinación o coordinador de importaciones y en el jefe de o coordinador de exportaciones, más el gerente de comercio exterior. No sé en cuántas personas quieras que esté ese sello digital. Yo te diría una, y esa es la responsable, o si vas a actuar con capturistas, donde un responsable de ese sello digital va a ser el que va a hacer la transmisión formal. O si no quieres generar sellos digitales, tú te vas a poner a estar firmando la parte operativa. ¿Ok? ¿Hasta aquí voy bien? Voy dejando claro qué implica el cambio de manifestación de valor en papel a lo que va a ser manifestación de valor electrónica. ¿Sí? Dice Javier que sí. Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Sí, ok. Ahora, si voy a ver la siguiente fase o el siguiente proceso que debo de generar, es, todo empieza con la generación del COBE. Ok, ¿qué es el COBE? El COBE para nosotros es el equivalente del CFDI, ¿ok? Evidentemente, cuando estamos hablando de importaciones, estamos hablando de que el proveedor te emite una factura, ¿sí? Que le llamaremos documento de valor o documento en el que se expresa el valor, pero no tiene, como extranjero, no tiene la obligación de transmitir ninguna información al gobierno mexicano, ¿vale? Entonces, si hablamos de importaciones, donde tengo una factura en PDF o en un Word o en un Excel, en el mejor de los casos, esa factura que tenemos nosotros como compradores de mercancías de importación, la tenemos que convertir a datos, igual que ustedes, ¿ok? O sea, nosotros la tenemos que convertir a datos y tenemos que enviar esa información, que es una información relativa al valor y a la comercialización a través de la ventanilla única, ¿ok? Al documento que se genera de esa transmisión, nosotros le llamamos COBE, comprobante de valor electrónico, ¿ok?
Este COBE es un documento electrónico, por eso hago la distinción, porque aquí hay un documento electrónico que se genera. Al ser documento electrónico, lo que estamos transmitiendo son datos, no imágenes. Entonces, ese COBE se queda en el sistema de aduanas, el sistema electrónico aduanero, y después ese mismo COBE se va a vincular al pedimento, ¿ok? En el proceso del envío de la manifestación de valor, lo que vamos a tener que hacer es primero generar el COBE, ¿ok? Este COBE, por disposición de las reglas, puede generarse desde el RFC del importador o a través del agente aduanal, ¿ok? Entonces, si lo hace el mismo importador, pues no tenemos problema porque tú lo jalas directamente del sistema. Pero si lo hace el agente aduanal, tendrías que pedirle al agente aduanal que te pusieran como RFC de consulta para ese COBE para que tú lo pudieras jalar al sistema. ¿Cuál es el punto aquí? Es que si el agente aduanal no te pone como RFC de consulta, tú al momento de querer mandarlo dentro de la manifestación de valor, no vas a poder consultarlo, no vas a poder vincularlo. Y entonces tiene que volverse a hacer el proceso, ¿ok? El segundo paso que tenemos que hacer, pues ya les dije, autentificarse en la ventanilla. Y como nosotros vamos a hacer la manifestación de valor desde nuestra fiel, desde nuestros sellos digitales, el RFC que se autentifica ante la ventanilla es del importador, ¿ok? Y esa manifestación de valor requerimos que la vea o sea consultada por un tercero. ¿Quién es este tercero? El agente aduanal, ¿ok? Yo, al igual que el agente aduanal, si quiero que nos veamos, él me tiene que poner como RFC de consulta y yo lo tengo que poner como RFC de consulta para que veamos los mismos documentos. Entonces, él me pone como RFC de consulta en el COBE y yo, al momento de autentificarme en ventanilla para enviar la manifestación de valor, tengo que autorizarlo o ponerlo como RFC de consulta para que él pueda ver la manifestación de valor que estamos enviando. ¿Hasta aquí voy bien? Acto seguido, voy a vincularlo al COBE. Mi manifestación de valor va a tomar los datos del COBE. ¿Por qué? Pues porque ya en el sistema ya existen datos de comercialización y de valor. Entonces dice el sistema, si ya existen, tómalos, no vuelvas a trabajar y jálalo a la manifestación de valor. ¿Ok? Hasta aquí yo no tengo problema, porque yo ya le dije a través del envío de la factura del proveedor, cuánto costaba la mercancía. ¿Están de acuerdo? Esa mercancía, ¿sí? Dependiendo de la negociación con el proveedor, si les digo algún término que no conozcan, por favor, regrésenme y lo aclaramos. Si hacemos una compra internacional, no sé de qué tan familiarizados estén con los términos internacionales de comercio, los 5 terms, pero cuando estamos haciendo una compra internacional, el precio puede variar, ¿ok? El precio dependerá del Incoterm que estemos negociando, si me lo dejan bajito o si me lo dejan altito, ¿no? ¿A qué me refiero? El menor, el menor precio normalmente me lo dan cuando el vendedor es responsable de prácticamente entregarme la mercancía y tan tan. ¿Por qué? Porque realmente los únicos costos para el vendedor serían la parte de la elaboración o fabricación del bien y evidentemente su utilidad para ponérmelo a disposición cuando yo quiera pasar, ¿ok? Y a partir de que yo tomo la mercancía, empiezo a generar gastos a cargo de el comprador para hacerla llegar a México. Entonces,
Si nosotros pensamos en lo más común ahorita, China, ¿no? O sea, China, yo estoy comprando una mercancía puesta en la planta del proveedor chino, ¿ok? ¿Qué gastos genero para hacer llegar esa mercancía a México? ¿Ok? Si yo genero una recolección en China, la exportación de China, la maniobra en la aduana china, el honorario del agente aduanal en China, la transportación marítima internacional, todos esos 5 gastos ya los generamos antes de que la mercancía llegara a México, ¿ok? Por disposición de ley, nosotros debemos declarar el valor de la mercancía en la aduana. O sea, ¿cuánto cuesta la mercancía puesta en la aduana mexicana? ¿Sí? Entonces, si yo compré una mercancía puesta en China, dime cuánto te costó traerla de China a México para que pudiera llegar a la aduana. ¿Dejé claro el concepto? Por eso la base gravable del impuesto al comercio exterior se denomina valor en aduana de las mercancías en importación. ¿Por qué? Pues porque lo que tengo que hacer es hacer llegar la mercancía a la aduana y ahí determinar cuáles son los gastos que se generaron para que pudiera llegar esa mercancía a la aduana, ¿ok? Ahora, fíjense muy bien, ese fue en el caso en que yo compré un export, o sea, puesto en la fábrica del vendedor, ¿no? Tengo que cubrir todos los gastos. Pero, por ejemplo, si existen gastos, si existe otro término de compra donde los términos se negocian puestos en mi planta, ¿ok? O sea, el sentido contrario, entonces ya la aduana quedó atrás. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque de China viajó hasta mi planta. No sé si estén en Querétaro, si estén dijeron Guadalajara, por allá, si estén en Chiapas, Oaxaca, o nosotros acá en Monterrey, ¿no? Entonces, si dependiendo de dónde estemos en México, si negociamos un DDP, o sea, todo pagado hasta tu planta, entonces lo que tendríamos que hacer es, para determinar el valor en aduana, saltar para atrás, como los que aprendimos con las ranitas, saltar para atrás y estar restando conceptos para llegar otra vez al valor en aduana, ¿ok? Hasta aquí voy bien con el concepto. Para mí lo más fácil es decir, salta la ranita para adelante y salta la ranita para atrás, pero bueno, los que son millennials ya no aprendieron con la ranita, entonces, no sé con qué hayan aprendido, la verdad. Pero ese es el punto. Determinar el valor en aduana puede implicar que sumen gastos o que resten gastos, todo depende. Para efectos de disposición de ley, los gastos que se suman se consideran incrementables, ¿ok? Al valor o al precio pagado por pagar por la mercancía. Y los gastos que se restan para otra vez volver a llegar a hacer llegar la mercancía a la aduana se llaman decrementables. Eso, ¿quién los conoce? Ustedes, ¿no? Hay gastos, por ejemplo, que son incrementables, que pues, es de lo naturalmente incrementable, que el flete, el seguro, las maniobras, el agente aduanal, son de lo naturalmente incrementable. ¿Por qué? Pues porque sin ellos no podrías hacer llegar la mercancía a territorio nacional, sin hacer maniobras, sin hacer seguros, digo, sin hacer fletes o sin pagar un seguro incluso. Bueno, incluso el seguro puedes prescindir de él, pero es demasiado riesgo, ¿ok? Aquí el punto es que hay gastos que no necesariamente son tan transparentes como un flete, ¿no? Por ejemplo, el pago de una regalía. El pago de una regalía es incrementable para el valor en aduana, pero ¿quién sabe quién pagó la regalía? ¿Quién la pagó? ¿En qué momento la pagó? ¿Cuánto pagó? ¿No?
sabe el que la pagó, ¿están de acuerdo? Pero el de comercio exterior, el que se encarga de la logística, normalmente no sabe de esos conceptos. Y es la parte donde tenemos que empezar a intervenir nosotros. ¿Por qué? Pues porque seguramente tú estás haciendo deducible una regalía, el pago de una regalía, y el de aduanas ni sabe que estás pagando esa regalía y debe de incrementarla al valor en aduana, ¿no? Entonces ahí ya traemos una especie de pequeña omisión, dato inexacto en la declaración del valor en aduana y tiene su repercusión. ¿Ok? Entonces, el siguiente proceso que vamos a tener que hacer es vincular el COBE, sí, pero aparte decirle al sistema todos los gastos, más allá de fletes seguros y maniobras, que deben de considerarse como conceptos incrementables al valor de la mercancía, ¿ok? Por ejemplo, las regalías, por ejemplo, los retrabajos. De repente hubo una ocasión en que compraron lámina de acero china, la mandaron a hacer un grabado en Estados Unidos y después la importaron, ¿ok? Ese grabado en Estados Unidos tuvo que incrementarse al valor en aduana. ¿Por qué? Pues porque ya era una lámina no lisa como la habían comprado desde China, sino era una lámina grabada. ¿Por qué? Porque fue a hacer un proceso a Estados Unidos y de Estados Unidos se reexpidió a México para importación. Entonces, esos gastos, esos ajustes a precio, muchas veces no los conoce el de comercio exterior. El de comercio exterior ve la factura de venta, pero no necesariamente conoce el detalle de todos los gastos que incurrieron para hacer llegar la mercancía hasta México. ¿Dejé claro el punto? Esos datos los tienen que capturar ellos, es este proceso, ¿ok? Pero el que más preocupa es el proceso donde en la ventanilla única tienes que enviar los anexos a la manifestación de valor. Y los anexos a la manifestación de valor son, sí, efectivamente la factura, que ya la debes de tener, las facturas de fletes seguros y todos los conceptos incrementables, pero también pide que envíes los comprobantes de pago. Y aquí hay un proceso que a mí en lo particular me preocupa. ¿Por qué? Porque normalmente cuando estamos en facultades de comprobación, la autoridad nos dice, ponme una hoja de trabajo donde me señales el pedimento, la factura, el proveedor, la mercancía, la cantidad, el precio unitario, el precio total y el cómo pagaste esa mercancía. ¿Ok? Cuando yo normalmente, puede haber excepciones, no digo que todas las empresas sean así. Cuando yo les pregunto, oye, pues dame el comprobante, me dicen, es que va a tener problemas porque no está tan sencillo, ¿no? Yo así de, ¿cómo? ¿Cómo que no está tan sencillo? Pues es que fíjate que yo le mando depósitos en abono al proveedor, ¿no? Y los aplico a la factura siguiente. Yo digo, ok, está bien. Dime cuál es la factura que sigue. Bueno, es que fíjate que ese detalle no lo tenemos ahorita. Lo tenemos que hacer. Y yo sí, pero le tengo que entregar antes de las 6 la información, porque si no, me van a poner una multa por no proporcionar la información en el momento, ¿vale? Entonces, aquí el punto es, oye, ¿cuál es la práctica de los pagos en la empresa? Hacer abonos al proveedor y cómo hago esa conciliación del banco contra las facturas. Esa es una conciliación bancaria, según yo, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco, pero una conciliación bancaria donde tú digas, este pago lo apliqué a la factura ABCD. Ok, esa factura ABCD está en este COBE y este COBE está vinculado a este pedimento. Ya vimos cómo está la complejidad en el sentido de hacer el match entre el pago y la manifestación de valor.
Aquí, para mi gusto, es uno de los mayores problemas que vamos a tener. ¿Por qué? Pues porque la manifestación de valor te va a decir, mándame el comprobante de pago, y tú le mandas un comprobante de pago, no sé, por decirte algo, un depósito de 5 millones, por decir alguna, 5 millones, ¿no? Pero esos 5 millones pagan 1 millón de una factura, 300,000 del remanente de la factura pasada, más un anticipo de la factura que viene, ¿no? Entonces, esos 5 millones con la factura que estás importando, pues nunca van a coincidir en la cantidad. Tú le tienes que decir ese detalle a la autoridad. Te lo entiende cuando está en la parte del auditor, ¿no? Pero tú tienes que estar enviando en la manifestación de valor el comprobante de pago. ¿Sí dejé claro cuál es el cambio que nosotros tendríamos que hacer? En el mundo ideal de Norma Ornelas, por supuesto que así me linchan cuando digo en el mundo ideal, sería manda factura, anticipo vinculado a la factura, o manda el pago del remanente solamente de esa factura. Y son 2 pagos los que hiciste para esa factura, esos 2 pagos tienen que estar vinculados. Pero no mandes 3 o 4 facturas, porque vas a mandar ese mismo depósito 3 o 4 veces en manifestaciones de valor distintas, ¿sí? Y complica la fiscalización y el entendimiento para la autoridad. Bueno, a mí, si yo fuera autoridad, me complicaría ver, ahí me pretende acreditar el pago con el mismo depósito de cuántas facturas. Entonces, acuérdense que la autoridad no le trabaja, la carga de la prueba viene después para acá, ¿verdad? Entonces, a ver, demuéstrame cómo sí pagaste y cómo te alcanzó estos mismos 5 millones para 10 facturas o 10 importaciones, ¿sí? Entonces, aquí, en estos anexos, es donde vamos a tener para efectos de la contabilidad y efectos de la tesorería un pequeño bemol o área de oportunidad que debemos de trabajar, porque nadie dice que no pueda seguir la práctica que tienes al día de hoy. Puedes seguirla haciendo, pero te obligaría a tener hojas de trabajo y a transmitir la hoja de trabajo para señalar que esa factura está siendo pagada con ese depósito global, y ese depósito global lo vas a tener que reconocer en 2 o 3 pedimentos adicionales. ¿Ok? Eso se tiene que ir, ¿qué crees? Antes de la importación. ¿Ok? Ajá, Javier. Ah, y yo me quedé con... Si yo sueño en un mundo ideal, perdón, pero la 4T me gana el sueño, el mundo ideal, del mundo ideal. ¿Por qué? Pues porque en el mundo ideal, ustedes me van a decir, no, pues ni por el amor de Dios yo he pagado, ¿no? Bueno, la manifestación de valor tiene 3 casos, 3 formas de pago, ¿ok? 3 momentos de pago. El primero es cuando ya pagaste, entonces le tienes que hacer el envío del comprobante de pago. El segundo es cuándo pretendes pagarle, o sea, fecha estimada de pago, y tú tienes que decirle cuándo estás pagando, pero finalmente tienes que integrar ese comprobante de pago al manifiesto de valor, ¿ok? Aunque en el momento del despacho no le digas que estás pagando con X operación, el día que pagues tienes que vincularla a la manifestación para que quede el comprobante de pago como anexo, ¿ok? O por compensación. Esas benditas notas de cargo de crédito y todo lo que ustedes de repente es muy común que utilicen, eso tú tienes que decirle si te emitieron por ahí que sería nota de crédito, Javier, cuando tienes saldo a tu favor, con eso compensas el Sí, pago del otro, sí, sería la nota sí, de nota de crédito. crédito, Si correcto. sería la nota de crédito, tú le tendrías que estar diciendo a la autoridad que para pagar esa mercancía, tú usaste una nota de crédito y vincular y mandarle anexo la nota de crédito, ¿vale? ¿Por qué se generó? ¿Ok? Entonces hablas de un estricto control de los pagos, y más porque se los tienes que mandar antes de la importación, porque el siguiente proceso
es que esa manifestación de valor, el agente aduanal la declare en el pedimento. ¿Vieron cómo digo que nos van a poner a chambear? ¿Sí? Alguien que, no sé, en alguna ocasión cuando este mundo del electrónico y nos quitaron el dictamen, bueno, les quitaron a los contadores el dictamen fiscal como obligatorio, dijeron, ah, ya no vamos a tener chamba. Yo digo, no manches, o sea, mejor nos hubieran dejado el dictamen fiscal porque ahora tenemos más chamba de lo que hubiéramos pensado, ¿no? Ahora tenemos que estudiar maestría en transmisión de documentos electrónicos, ¿no? Porque todo esto va con transmisión. Y antes de. Entonces, hay un ajuste que yo diría, no está siendo para comercio exterior propiamente, si ustedes ven lo que les acabo de comentar, sí es chamba para el de comercio exterior, pero no debe de ir solo, porque el de comercio exterior no va a saber cuándo pagaron. El de comercio exterior no tiene el control de los saldos con el proveedor, ni la programación de los pagos. Eso es pues más no quisiera ya decir del área de contabilidad, porque en contabilidad me van a decir, no, yo soy de registros, ¿no? A lo mejor es más de tesorería, pero los que saben normalmente lo que pasa en la tesorería, pues son los contadores, ¿o no? ¿O me equivoco? ¿O quién debe de ser, Javier? ¿Qué? Sí, los contadores. Los contadores. Este es el proceso. No hay dudas, comentarios. Se abre el micrófono antes de pasar al siguiente. Qué gachitos. Parece que no. Muy bien. Parece que no, y no sé si no haya dudas porque soy muy clara o porque se fueron para atrás en la silla como Condorito, ¿no? Así también, porque es mucha chamba, es mucha chamba. Fíjate muy bien. Anexos a la manifestación de valor, por si no me creían, artículo 81 de la ley, digo, del reglamento de la ley aduanera. El artículo 81 te dice, oye, a la manifestación de valor, anéxale todos los documentos que están anexos al pedimento. O sea, facturas, documentos de transporte, las regulaciones y restricciones no arancelarias, o sea, datos de identificación individual, eso va a anexo y eso es natural porque el pedimento así lo pide, pues entonces así tal cual, si estás anexando el pedimento, estás anexando también todos los documentos anexos, ¿ok? Por así llamarlo, check, porque ese te lo tiene que dar el de comercio exterior invariablemente, y mira, a veces les falla, ¿ok? La factura comercial, oye Norma, no. ¿Por qué? ¿Por qué me pones otra vez factura comercial? No, recuerda que al pedimento lo que se le anexó fue el COBE, ¿ok? El comprobante de valor electrónico, ¿sí? Por otro lado está la factura como tal, o sea, el PDF que se genera del proveedor con el logo del proveedor, pero el COBE, que fue el que se transmitió al sistema de aduana, ese es el que se anexa al pedimento. Y ese COBE tiene su origen en la factura, por eso tienes que tener los dos, el COBE por un lado y la factura por otro lado, ¿ok? Porque la factura es propiamente la factura que emite el proveedor, ¿ok? Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque dice el documento en el que conste el pago de las mercancías. Era lo que yo les comentaba hace ratito. Oye, pues dime con qué operación o transferencia bancaria pagaste esta factura, ¿no? O sea, y luego, espérenme, porque luego me dicen, es que el banco no me genera un comprobante porque yo hago una carga masiva y es una línea del Excel la que me está generando el comprobante de pago. ¿Están de acuerdo que eso sí pasa? Bueno, yo he visto porque algunos contadores me hacen llegar eso como comprobante de pago. Nada más me ponen la línea donde el banco les reporta que esa operación ya fue efectuada. Y este es el comprobante de pago, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para que ese comprobante de pago quede así?
o que me lo compre la autoridad, porque a lo mejor nosotros no mentimos, ¿verdad? Es el banco, el estado de cuenta del banco, pero finalmente lo tengo que anexar a la manifestación de valor. Sin embargo, no es lo único que tengo que comprobar en pago. También tengo que poner el comprobante de el transporte, seguros y gastos conexos. Gastos conexos son las maniobras, gastos conexos son honorarios de agentes aduanales, gastos conexos son lo que yo les decía de las regalías. Por ejemplo, hay también gastos conexos. Lo más común que tengamos en decrementables incluso son los gastos que debes de, los gastos cuando hay una compra de maquinaria y equipo, normalmente nos cobran en la misma factura la instalación. ¿Están de acuerdo? Ok. Y por un lado pagamos la mercancía y cuando nos vienen a instalar nos pagan la otra. Ese gasto de instalación presuntamente sería decrementable, ¿ok? Entonces, ese decrementable también tengo que mandarle cuando nos lo, más bien dicho, cuando acreditemos su pago, ¿vale? Entonces, se vuelve complicado, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la mercancía la pagué, no sé, hoy 26 de agosto, ¿sí? Pero tengo 30 días de crédito con mi empresa de logística para pagarle todo el servicio de transporte. Entonces, el servicio de transporte le pago el día 26 de septiembre, ¿ok? Aunque sea el día 26 de septiembre, tengo que regresar al expediente de la manifestación de valor y ponerlo. ¿Sí quedó? Se vuelve complicada la administración. Ya me vieron, ya vieron porque yo estaba estresada, pero bueno, está bien. Algo que no está en nuestro control, pero que debemos de tener también, son los contratos de compraventa. Oye, no tengo contrato de compraventa. Sí, sí, está bien. No, no hay contrato de compraventa. Orden de compra, pedido, o cómo supo el proveedor que tú le ibas a comprar o que tenías una intención de compra. ¿Sí? O sea, dime con qué documento formalizaste, porque eso a fuerza de... Ningún proveedor te dice, ay, sí, por teléfono. Hasta nosotros cuando, en lo particular, cuando hacemos un pedido por Amazon, mínimo generamos un comprobante de que ya se lo pedí, ¿no? Y si no nos lo generó el sistema, ahí estás buscando en todos tus correos electrónicos y vuelves a buscar en tus correos electrónicos o perdón, en la plataforma a ver dónde quedó registrado tu pedido. ¿Están de acuerdo que eso lo hacemos en forma personal? Entonces, ¿cómo pretendemos que no lo tengamos en forma empresarial? ¿Sí? Porque hay algunas empresas que dicen, no, es que yo no tengo nada de eso. ¿Cómo no, compadre? Usted sí lo tiene. Nada más que no le llamas orden de compra o orden de pedido, le llamas de otra manera, pero sí lo tienes. O sea, tienes el comprobante donde el proveedor recibe la instrucción o recibe tu pedido para que genere tu envío y él a su vez te genere su factura para que le pagues. O sea, sí hay un intercambio de información. Eso es lo que necesitamos dentro del expediente de la manifestación de valor, ¿ok? Entonces, como para que ahí no se asusten, dice contrato de compraventa, yo entiendo que dice contrato y todos leemos un contrato con mil cláusulas y penalizaciones, sí, 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 está bien, ¿ok? Pero acuérdense del objetivo que tiene la autoridad con este documento, comprobar que lo que declaraste en el pedimento es lo correcto. Y partiendo de eso, pues vamos a empezar por el acuerdo en el que tú pactaste el precio y los términos de compra, ¿sí? Porque, por ejemplo, aquí hay el de compras, dice, no, es que yo negocié un FOB, ¿no? Un FOB, Shanghai, no sé, pero el señor proveedor te pone CIF Manzanillo en la factura, ¿sí? Entonces, pero tú estás pagando un FOB, no un CIF. Entonces, ¿cómo compruebas? Ese tipo de datos los tienes que corroborar y tienes que ser consistente con tu declaración en aduanas porque traes dos informaciones que se contraponen, ¿sí? Ese,
esos datos tú los puedes soportar desde que tú haces tu comprobación del pedido. ¿Sí? ¿Dejo claro el mensajito? A lo mejor no nos toca a nosotros como contabilidad, pero sí tenemos que recuperar esa información de donde se encuentre. Y te termina diciendo, como cualquier otro artículo, bueno, en la aduana se repite mucho, y todos los demás que necesite para comprobar el valor. ¿Sí? Entonces, realmente si ustedes se fijan, la intención que tiene la autoridad definitivamente es fiscalizar. El tema de la valoración, y ayer hablábamos con unas personas de fiscal también, decían, pues es que ni le atinas, ¿no? O sea, la autoridad está como que a veces sí está dudando de tu valor y otras veces sí te cree de todo y a lo mejor es la misma mercancía y nunca te la había cuestionado y ahora resulta que duda de ti en todos los embarques. Sí, el tema de la valoración en aduana siempre ha sido complejo. La fiscalización siempre ha sido ardua, siempre le han querido pegar, lamentablemente también, así como han querido pegarle al importador y mucho más en sectores sensibles con su evaluación, pues también los importadores por lo subjetivo que es el tema, pues han defendido y le ha ido mal a la autoridad, ¿no? Entonces, en este caso, para mi gusto, ya están poniendo mucho más candados para que en caso de que duden de tu declaración en el pedimento, ellos ya tengan previamente todos los elementos que tú mismo le mandaste para soportar tu duda. ¿Sí quedé clara con este mensajito? Ok. ¿Y qué implica portarse mal? Pues mira, yo te diría, más te vale que no te portes mal, más dicho, que no duden de tu valoración. ¿Por qué? Hace ratito Javier me decía, ¿y cuál es el problema? Le dije, bueno, pues si te hace falta un papel, pues te van a multar el papel, ¿no? O sea, te van a, oye, no le anexé el comprobante de pago, pero sí lo pagaste, ¿verdad? Oye, no se lo di a tiempo. Bueno, te van a cobrar una multa administrativa, 1,400 pesos, y por cada papel que te falte, ¿no? Pero pues ese va a ser la barata. Bueno, que cuando ya le sumas el número de papeles por el número de expedientes y por 5 años, ya la multa no termina siendo tan barata, ¿verdad? Pero en el caso de la valoración, si la autoridad no cuenta con los elementos para determinar el valor en aduana, o si no, tú no se los pudiste proporcionar y por eso no está cierto tu valor declarado, rapidito, te va a decir, no me meto en problemas, no te puedo determinar la contribución, 60,000 pesos por cada pedimento que no pueda determinar el valor en aduana. ¿Ok? Entonces, si tú no tienes cómo comprobar el pago de la mercancía o no le queda claro cómo pagaste esa mercancía, pues súmale 60,000 pesos por cada pedimento en los que ellos no tengan elementos para determinar el valor en la aduana. La verdad es que hicimos una cuenta y un ejercicio con un cliente así, y así nada más de entradita, un añito, le salió en 28 millones de multa, ¿sí? O sea, y no se pusieron a calcular actualizaciones de recargos ni nada, nada más dijeron, no me pudiste comprobar el valor en la aduana, ¡pum! 28 millones. Ya está grave. Pero bueno, suponiendo sin considerar de que le diste todos los elementos y no pueden irse por ese lado. Porque si armaste bien tu integración, pero tuviste el error de no incrementar los seguros, por decir algo, ¿no? Que es muy común. No incrementar seguros. Perfecto. Te vuelven a determinar el valor en aduana y va sobre omisión de contribuciones. Omisión de contribuciones en comercio exterior te vale pues, la contribución que emitiste más el 130% del impuesto omitido. ¿Sí dejé claro que no es barato? No es barato. Oye, Norma, Sí.
A ver, ahorita que estás comentando el tema de los anexos y has hecho énfasis en algunos documentos y, por ejemplo, el pago, pero ¿en qué parte de todo este trámite o este proceso tú puedes ahí manifestar una operación a crédito, sobre todo con partes relacionadas, ya sabes que casi no se da eso de que no le pagas hasta que ya tienes una cuenta súper acumulada? En este caso de que no le puedes anexar pues la constancia de pago, ¿en dónde manifiestas que es una operación a crédito? En la misma manifestación de valor hay tres formas en las que compruebas el pago en el momento que estás enviando. El, está la de precio pagado, Ujú. opción de precio pagado, y tú le mandas el comprobante, o precio por pagar. Ok, Y en precio por pagar, tú le dices la fecha estimada del pago. de acuerdo. ¿Sí? Y así se va tu manifestación con fecha estimada de pago. Pero yo lo que te digo es, en el momento en que la transmitiste, dijiste fecha estimada. Bueno, cuando lo pagues, lo tienes que anexar. Ok. ¿Sí? El problema Muy es que bien. si es corporativo, pues a lo mejor, como tú bien dices, o sea, le amortizaste la deuda ahí con un depósito cubriendo no sé cuántas facturas, ¿no? Sí, no, y aparte, pues a veces hacen hasta compensaciones. Tú me debes, yo te debo, pues hacemos una compensación, ¿no? De ese saldo y no sé si valga el documento de esa. Sí, eh, sí, vale. De hecho, por eso yo te decía, las notas de cargo en las notas de crédito, ajá, correcto. porque pues, finalmente van a estar generando saldos a favor o en contra, ¿no? Bueno, aquí necesitaríamos saldos a favor porque vamos a aplicarlo para el pago de una mercancía. También esa es la tercera forma, ¿no? Precio pagado, tú anexas el comprobante, precio por pagar, bueno, señalas la fecha aproximada de pago y compensación. Ok, Compensación es la tercera forma. Entonces, cuando dices compensación, tienes que describirle cómo compensaste. El ok, problema es que eso lo tienes que enviar en el momento del despacho o previo al despacho. Y esa información pues, no la tenemos en el despacho. correcto. Y esa es la multa que te van a poner. Hasta el día de hoy la regla dice que te van a poner la multa si haces por envío de información inexacta, si haces o si te hace falta algo en la manifestación de valor, ¿ok? La verdad es que yo creo que la regla está excedida en esa parte porque digo, no me puedes obligar a lo imposible, o sea, si no tengo la información en el momento del despacho, ¿cómo te la genero? Claro, ¿No? claro. Entonces, son pequeñas cosas que yo creo que se van a tener que ir ajustando ahorita con la fase de pruebas, pero finalmente te tengo que decir hoy cómo está. O sea, hay una multa una multa administrativa por datos inexactos, sí, por datos inexactos enviados en la manifestación de valor. Ok. ¿Qué ¿Sí? ejemplo nos podrías dar de un decrementable, Norma? Mira, que este tema con los de comercio exterior se ha vuelto un poquito más arduo, ¿no? Sí, Pero porque ya están poniendo las pilas y a observar cada factura que les llega. El día de ayer, justamente, me mostraba una factura, un cliente, ¿no? Y me decía, es que fíjate que aunque me está vendiendo DDP, o sea, me está vendiendo hasta acá, en su propia factura me está desglosando el flete marítimo, me está desglosando el flete terrestre y los gastos diversos de la importación, ¿no? Le digo, bueno, es que el flete marítimo es incrementable, o sea, eso ya está incluido en el precio, pero al momento que tú conoces cuánto va a pagar él, y digo, porque a lo mejor te lo ponen nada más para efectos enunciativos, ¿no? Pero en el momento que tú conoces, porque en tu precio pagado así está negociado, que va a pagar por el transporte terrestre en México y
va a pagar gastos de importación ya en México. Esos dos conceptos ya los conoces y los tienes que disminuir, entonces tienen que estar decrementables en el valor en aduana, porque ya son gastos generados en México en beneficio del importador, ¿no? Y vienen negociados en el precio pagado por pagar por la mercancía, porque la mercancía se compró de DP. ¿Ok? Aquí el punto es, cualquier gasto que se genera después de la aduana en favor del importador y que venga desglosado en el documento de compraventa, se vuelve decrementable. Ok. Si no lo conoces, o sea, por ejemplo, si le hubieran puesto DDP y el precio flat, o sea, no le hacen ningún desglose, no puede conocer el decrementable, entonces él paga todo, el valor en aduana es el todo, ¿no? El problema es, bueno, problema no, el problema es que sí lo desglosó el proveedor y al momento que lo desglosa, pues tú ya lo conoces y lo tienes que también desglosar en el pedimento. Ok, está claro. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien. Y finalmente, otra obligación, porque se me hace también súper importante que la identifiquen, el expediente electrónico, ¿no? Evidentemente, el pedimento y sus anexos, el pedimento y sus anexos son parte de la contabilidad. Y entonces, cuando la regla de carácter general, la 151, te dice que la manifestación de valor la tienes que vincular al pedimento, esta manifestación de valor se vuelve un anexo. Traducción es parte de tu contabilidad por 5 añitos, ¿sí? Fiscalizable. Y yo lo que les decía en algún grupo a los estudiantes, les decía, bueno, ¿y tú cuál es el eje de tu expediente, de tu póliza? ¿No? ¿Cuál es el documento que controla? La factura. ¿Están de acuerdo? Pero yo te digo, no, a lo mejor valdría la pena reevaluar ese documento de control y debería de ser el pedimento. Y el pedimento con factura de compra de mercancía, el pedimento con compra, digo, con factura de transporte, con seguros, con maniobras, con todos los gastos en los que incurriste para la importación. ¿Por qué? Porque lo que hace en una facultad de comprobación la autoridad, te pregunta por pedimento y te dice, desglósame todos los gastos, incluso los honorarios de gente aduanera. Entonces, yo diría, valdría la pena, eso lo pongo ahora sí que en la mesa, valdría la pena someter a consideración el cambio del documento de control de la póliza, ya no por la factura del proveedor, sino por el pedimento que se genera. Por sí. Esa es parte de las preguntas que yo les haría a contadores. Estoy pidiendo mucho. Es que a mí, si me dicen, pues cuando llega la autoridad, me pregunta por pedimentos y todos sus gastos conexos. Y a la hora que los queremos armar en la contabilidad, pues nos cuesta un poquito más. Se arman, por supuesto que se arman, ¿no? Pero nos cuesta más trabajo, ¿no? Pero ya te dijo el expediente electrónico aduanero que lo quiere por pedimento y sus anexos. ¿Cómo ven? Acuérdate que lo que comentábamos al principio era pues, precisamente esta falta de comunicación que hay entre la gente encargada de llevar toda esa documentación, que normalmente son externos, y el área contable, ¿no? Y evidentemente cuando hay una auditoría, pues, ¿a quién ponen a atenderla normalmente, no? Es que Entonces, dicen, es el SAT, es el contador.
Sí, exacto. Y ahí es donde viene la problemática para el contador. Y bueno, pues ahí ya es donde pues empezamos a tronarnos los dedos porque pues están incompletos los expedientes, por supuesto. Podemos decir diferente, no incompleto, sino no es tan fácil de vincular o no es tan localizable, ¿no? Porque Tenemos otros datos. sí, definitivamente tenemos otros datos. Tenemos otros datos. Y fíjense que uno de los proyectos de fiscalización más recurrentes de la autoridad justamente es este, a incrementables, ¿eh? Y por ahí, de verdad, ya he visto cómo dice, no me te pude integrar el valor, 60,000 pesos. Sí, oye, nos pregunta Arisbet que cuando entra en vigencia esta disposición, lo platicamos al principio, pero lo podrías comentar. Lisbeth, ¿verdad? Arisbet. Arisbet, sí, perdón, Arisbet. No hay una fecha cierta. La disposición legal dice que va a entrar en vigor cuando ya esté disponible en ventanilla única el formato, 30 días después de que esté disponible el formato en la ventanilla única, ¿ok? El punto es que ahorita estamos en fase de pruebas en la ventanilla única. Si no has entrado a la fase de pruebas de la ventanilla única, a lo mejor sería recomendable que pues por ahí curiosearás un poquito para ver qué es lo que sí vas a tener, qué es lo que no vas a tener, y pudieras tú empezar a hacer adaptaciones. No hay fecha cierta todavía, lo que sí hay es que ya está la plataforma creada, ¿no? Y bueno, hemos tenido ejercicios donde le enviamos información y ya no nos genera nada, pero sí hemos visto que evoluciona la plataforma y a veces cambian ahora sí que entré la semana pasada y para esta semana ya me genera otra información o me pide más datitos, ¿no? Entonces, está evolucionando, pues, yo diría, les estaremos compartiendo cuando ya esté disponible en Busem directamente para que a partir de ahí empecemos la cuenta regresiva, pero no va a pasar, mira, a lo mejor terminamos este año sin manifestación electrónica, pero del otro ya no nos libramos. Sí, Arisberto. Tenemos otras eh, preguntitas. No, 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 de Nada. momento no. Yo te voy a guardar una para el final. Muy bien, entonces, pues bueno, ¿alguien más, chicos? Todo súper claro. No sé si preocuparme, Javier. No, yo creo que ha sido muy clara. Juan Carlos Yo, Pardo, ¿a poco tan clara? Oye, ya vas a empezar a hacer examen, te van a empezar a salir, ¿eh? Que ya lo perdí. Claro, Link, todo muy claro. No, realmente como comparto, como dijo Javier, realmente sí hace falta mucho la conexión entre el área contable y el área de comercio exterior. Están muy abandonadas las empresas en esa parte. Comúnmente no hay un responsable de un área y otra, y bueno, ahorita tomando anotaciones de los tips que nos da. Muy bien, Juan Carlos. Gracias. ¿Alguien más, chicos? No, mira, Adrián nos confirma, Norma, que todo está muy claro. En realidad es muy claro la explicación. Realmente, Muy bien. ahorita, pues hay que voltearse Pues a... entonces tu pregunta, porque creo que lo vimos rapidito. Hola, Por ahí ¿sí Javier me está escuchan? teniendo un poquito a lo mejor de problemas con el internet, pero bueno. ¿No, no me escuchas bien, Norma? Este, el tema es importante para a lo mejor ahorita hasta que no llevamos un ejercicio a cabo, no podríamos tener tanta o más dudas. Yo los exhorto si tienen empresas de comercio exterior, si ustedes llevan la contabilidad de alguna empresa que tenga una operación de comercio exterior, exploren el ambiente de pruebas de la manifestación de valor y vean si vamos a tener la condición para cumplir con esta obligación cuando esta ya sea exigible, ¿no?
La verdad es lo que yo he visto en la poca experiencia, la parte de compras ni siquiera sabe que tiene que participar en esta área. La parte de contabilidad la estamos acercando mucho con comercio exterior, pero porque yo he sido muy insistente en que ya. Este es al día de hoy la manifestación de valor, ¿sí? Y si tú te fijas, bueno, esto va a desaparecer. Esto de aquí arriba, bueno, no sé si me vean, Sí. va a desaparecer, esto no. Pero toda la información de quien introduce la mercancía, aquí personas autorizadas para efectuar el trámite, ahí estamos hablando del agente aduanal. Bueno, esto sigue siendo del agente aduanal, los datos del pedimento que vamos a vincular. Y aquí te dice o te empieza a pedir datos de la mercancía, de el valor de la mercancía y cómo la pagaste. ¿Okay? Si es valor de transacción, te dice, mira, concepto, especificar y fecha de erogación. Aquí ya estos son datos que ya te está pidiendo en forma particular. Y lo siguiente que tú le tienes que decir es qué gastos, en qué gastos incurriste para traer esa mercancía a territorio nacional y te pregunta concepto por concepto. Si ya los pagaste o cuánto pagaste, le tienes que decir la fecha en que pagaste, ¿ok? Le tienes que dar un poquito más de detalle. Este es el formato que hoy está vigente, ¿ok? La manifestación de valor tiene un poquito de variaciones en la plataforma, pero porque se ha ido ajustando de acuerdo a lo que ha recibido de pruebas por parte de los contribuyentes. Entonces, sí se ha modificado un poco respecto de esto, pero básicamente la información es la misma. O sea, te pide, por ejemplo, aquí está el concepto de regalías que yo les comentaba, que normalmente esas no las consideran incrementables y hay que darles una checadita. ¿Ok? Gastos que están hechos posterior a la importación. Y aquí está, mira lo que decíamos, precio por pagar, precio pagado, ¿sí? Y el día que se realizó y total del pago, ¿ok? Y aquí O está sea que por actualmente pagar. ya se pide, pero no se viene Sí, pero haciendo. nadie se lo envía. Por eso dice la Sí, autoridad, claro. pues mira qué padre. Y por eso nos dice multa por no enviarme la información. Ujú. ¿Sí? Y el tipo de pago, aquí fíjate, efectivo, carta de crédito, transferencia, otro tipo de pago. Y aquí está el concepto de compensación de pago. Compenso pago. Dime el motivo por el que se realizó la compensación. Sí, es que en ¿Sí? nuestro caso nosotros sí, sí hacemos estas compensaciones. Pues Ujú. de ninguna forma, porque como hacemos actividades con intercompañías, muchas veces ellos nos deben, nosotros les debemos y neteamos. Ajá, pues se lo tendrías que estar avisando aquí. Ujú. Ese es el O sea, punto. realmente en papel se les complica a ellos mucho auditarnos, por eso lo quieren electrónico para Electrónico, tenernos más a la mano. correcto. Y aquí está la firma, ¿no? O sea, esta se supone que tendría que ser la manifestación de valor que está en ventanilla única, hoy disponible. Pero sí, yo te puedo decir que sí hay pequeñas variaciones entre lo que está en la ventanilla única y este formato. Son pequeñas, o sea, tampoco es tan grave el asunto. La esencia de la manifestación de valor está tal cual, ¿no? Compruébame el valor y cómo me lo pagaste. Ok, mucho más claro así todavía. Ujú. Sí, con el ejemplito, ¿verdad? La perdimos. Una sesión ya en lo particular, creo que ya me dejé de escuchar otra vez. Sí, te dejaste de escuchar. Un ratito, Norma, pero ya estás. A ver ahí, Norma, a ver si ya te escuchamos.
¿Me escuchan? Me Ya, dejé de escuchar otra vez, ¿verdad? no, sí, unos segunditos, pero ya te Pero bueno, escuchamos. ok. Lo que yo les decía es que les ofrezco que podamos tener una sesión en lo particular, ¿eh? No tiene por qué ser general. En lo particular, una sesión de pruebas para que tú identifiques exactamente qué es lo que te va a mandar a la ventanilla y que veas de dónde vas a generar la información, ¿no? Muchas gracias. Ese Sí, es un ofrecimiento para todo el grupo. Arisbet, pues tú a lo mejor en lo particular dices, a mí sí me interesa, no lo sé, pero pues para todo el grupo. gracias. ¿Sí? Oye, Norma, Sí. a mí me gustaría tocar un tema que probablemente a muchos les aplica, algunos saben o no, están conscientes o no. Nos ha tocado porque algunos clientes cuando hemos hecho las revisiones en auditoría, pues tú sabes que dentro de las importaciones también podemos estar ante una importación de un intangible. Un ejemplo pues, es la compra de un software. Se lo compras a lo mejor a tu parte relacionada en el extranjero o un tercero, no sé. Para efectos fiscales, nosotros lo único que hacemos es, pues en un papel de trabajo, manifestar ahí la importación para efectos de, le llamamos IVA, eh, para efectos de IVA, es un IVA virtual que le llamamos, lo mismo lo causamos y la ley te permite acreditarlo en el momento para que no te implique un pago, pero sí se lo tenemos que declarar porque pudiera pues no aceptarte la deducción de ese bien intangible. Em, Obviamente no todos los clientes son conscientes de ello porque no te implica un pago, pero sí te implica una declaración donde tú le declaras ese IVA. Entonces, dentro de todo este cambio que se viene con la manifestación de valor, hay algo que se contemple en tema de activos intangibles para efectos de darle un poquito más de soporte fiscal, vamos a llamarlo así, legal, a la importación. Parece que no me escuchaste, Nora. No te escuchamos. ¿Me escuchas ahí? Ya, Norma, ya te escucho. Ah, ¿Tú me escuchas? sí, perdóname, es que estoy teniendo problemas con mi audio y de repente se me corta. Perdón. No te preocupes. No sé Estabas si me hablando escuchaste. del software, me imagino que por ahí tú dices, oye, yo lo manejo todo como una compra, sí es una compra de importación, pero es un servicio, ¿no? No, No es una, te- ¿o te qué? estaba, te estaba comentando que al ser un software que es un intangible, que dentro para efectos de toda la norma contable, pues es un activo, pero dentro de lo que decía, dentro de lo fiscal, para darle una validez fiscal que te permita la deducción en caso de que esta proceda, sí se debe de declarar un IVA, que le llamamos IVA virtual, te permite declararlo y a su vez acreditarlo, pero si tú no lo tienes en un papel trabajo y en la declaración, que probablemente no se note, pues sí te puede cuestionar ese activo, ¿no? Esa deducción, ya sea a través de la amortización o a través de cuando lo vendas, ¿no? Evidentemente, todo esto le daría un soporte más, vaya, a lo mejor legal y fiscal a esa importación de un intangible. Y la pregunta era si en este tema de manifestación de valor, en todo este proceso, se contempla de alguna manera la importación de un intangible. No,
el software es aduanero sí y solo si se transporta en un medio físico, Claro, ¿ok? claro. Entonces, porque aquí hay que disponer o identificar el objeto de la regulación de aduanas, ¿no? Si tú lees el artículo 1, te dice mercancías que se importen por los medios de transporte autorizados. Entonces, medios de transporte autorizados, el marítimo, el aéreo, el terrestre, los ductos, bueno, te dice otros medios de conducción que te dicen cables y ductos o tuberías. Y me falta uno, el ferrocarril. Entonces, si no se transporta por ninguno de esos medios autorizados y no pasa por uno de los puntos de control autorizados también, que son las aduanas, los aeropuertos, o puertos, entonces no se vuelve aduanero. Y normalmente la importación de software se volvió compleja en medio físico porque cuando llegaba a la aduana tenías que demostrar el pago de la regalía por el uso del software. Ajá, fue uno de los requisitos que siempre pidieron. Y ahí es donde los de logística decían, pues es que yo no tengo nada de eso, es que yo no tengo nada de eso. Y entonces se dejó de importar por medio físico el software. Y ahora se descargan. Pero la descarga, yo les decía, pues es que cuando no es un medio ilegal, es un medio legal. Nada más que no es aduanero porque no hay punto de control en la descarga, porque no es un punto de entrada a territorio nacional. Entonces, el software no lo puedo tratar como mercancía cuando lo descargamos de la aplicación, del portal del proveedor, ¿no? Lo tengo que llevar al mundo de las licencias de uso Ok, y hacerlo, o sea, no puede ser mercancía, a partir si es activo, pero no es mercancía en términos de legislación aduanera, porque no se transportó en un medio físico. Entonces, no lo considera como tal. ¿Por qué? Porque no es aduanero. Mientras ok. sea físico, se vuelve aduanero. Si no es físico, no se vuelve aduanero. De acuerdo, queda claro. Ya que tocaste el tema de las regalías, como bien lo comentaste, es muy común que no se agregue, que no se considere un incrementable dentro de la importación, pero cuando tienes una regalía que es en función a ingresos, ¿cómo se controla eso? ¿Cómo lo puedes sumar a una importación? No, es que la regalía tiene que estar vinculada con la mercancía. Por ejemplo, si es una regalía que pagas por la venta de productos, ¿no? Entonces, está estrechamente vinculada a la mercancía por el uso de la marca, ¿no? Oye, cada producto que venda, me vas a pagar X de regalía, ¿ok? Sí, Entonces, ahí está estrechamente vinculada la regalía a la mercancía vendida. Esa regalía es incrementable. Si es por otra cuestión, no sería, o sea, hay que leer el contrato de la regalía para ver por qué concepto lo estás pagando. Pero en el ejemplo que te acabo de decir, oye, tú me debes $1 por cada producto, o por cada bien que vendas en territorio nacional o en territorio mexicano. Ah, bueno, es que está condicionada el pago de la regalía a la venta de un producto de ujú. importación. Entonces, eso es incrementable. Ok, Hay que leer los contratos de regalías, se vuelve hay que leer interesante. los contratos y vincularlo con lo que estás importando Ujú. y manifestarlos desde que ingresa al país ese producto y evidentemente, independientemente de que el pago de la regalía sea la venta en el país, el bien o mercancía, ¿no? Sí. Sí, Ok, ahí nada más habría que, si esa regalía se puede vincular directamente con la mercancía de importación, se vuelve incrementable. Pero si es por otra cuestión, no sé, a lo mejor por permitirte el uso de la marca y la marca va más allá de una simple enajenación, o sea, no sé, habría que checar porque de repente los contratos tienen redacciones medias extrañas, ¿no? sí, Entonces, claro. eso pudiera
quedar en interpretación y sacarlo, ¿no? Pero habría que leer cada contrato. No hay vuelta de hoja. Muy divertido. Allá el abogado, pues que le encanta leer. Tarea para los abogados, correcto. Sí. Pues adelante, no sé si tengas algo adicional, Norma, para cerrar. ¿Quieres comentar algo adicional? Pues nada, yo los exhorto contadores, porque creo que la mayoría son contadores, si me dan permiso siempre voy a tratar de traerles temas así, de este tipo, donde yo veo áreas de oportunidad donde podemos convivir y ser muy felices juntos, les aseguro que sí lo vamos a hacer, porque el SAT no nos puede agarrar, o sea, aquí el punto es llegar a tener un compliance mucho más elevado, y si es de comercio exterior, pues empezarnos a vincular, porque sí tenemos mucho en común. Y pues bueno, agradecerles su tiempo, ciencia. De todas maneras, cualquier duda, comentario, pues ya sea a través de mis datos de contacto o a través de Javier, o sea, aquí estamos para poder apoyarles, ¿no? Pues muchas gracias, Norma, por tu tiempo, por la plática. La verdad es que muy completa, bastante clara. Pues ya cuando esté vigente la aplicación, ya estaremos platicando nuevamente para resolver dudas y demás. Ya de la práctica, ya totalmente funcionando No se esperen. No, sí, obviamente, pues si alguien tiene alguna inquietud, quiere irse preparando y demás, pues aquí en la pantalla están los datos de Norma, su correo, su teléfono, con toda confianza, contáctenla, la verdad es que les va a ser de mucha utilidad. Y bueno, pues si no hay otra duda, si no hay otro comentario, pues damos por terminada nuestra charla. Los esperamos en la próxima. Estaremos mandando información por correo, por redes sociales, para que nos acompañen. Y gracias, Norma, que tengas bonito día. Si gustan, nos esperamos unos minutitos nada más por si alguien tuviera una inquietud, que quisiera abrir su micrófono. Y si no, pues damos por terminada nuestra charla. Muchas gracias, Norma. Gracias a todos por conectarse, que tengan un muy buen día.